Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Andrea Cerón, coordino el Grupo de Acciones Públicas. Doy un saludo especial a todas las mujeres samaritanas que están en este momento en contacto directo con nosotros por Skype. Nos están viendo en este momento, están en el consultorio jurídico por problemas de movilidad, no se podían desplazar hasta acá, hasta la universidad, y son 20 mujeres que en este momento nos están escuchando desde el consultorio jurídico. También les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias y a ustedes. Hoy contamos, primeramente, se va a hacer una exposición por parte mía en relación a los derechos de la mujer y cómo esto se relaciona con el tema de la violencia, para dar paso a la profesora Ana Sofía Bendec, que es especialista en Derecho Penal, quien nos va a comentar la diferencia que existe entre el feminicidio y la violencia intrafamiliar, cómo se ha venido aplicando estos dos temas en el caso colombiano, para finalmente terminar con la doctora Paula de la Personería, quien va a exponer unos casos emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente nos va a dar el informe y el reporte por parte de la Personería en casos de violencia intrafamiliar y feminicidio del 2013. Bueno, iniciamos con los derechos de la mujer y su reconocimiento. Primeramente, pues explicarles a los presentes qué es el Grupo de Acciones Públicas y por qué en el marco de este evento nos interesa el tema de mujer, el tema de género, básicamente porque contamos con una línea de investigación social aplicada denominada Democracia e Inclusión Social, donde manejamos temas de género. Y desde esa motivación de la academia también está el de crear espacios académicos donde podamos primero retroalimentar en el tema de movimientos sociales, que los lideren mujeres, y en el tema de la mujer como individuo también capacitarle en tema de sus derechos, igualmente empoderarlos para que sigan liderando causas atendientes al tema de género. Básicamente yo les voy a dar una introducción. Aquí las expertas en el tema de feminicidio y violencia intrafamiliar son la doctora Bendec y la doctora Paula. Yo les voy a dar como la contextualización en el tema como tal del tema de la eliminación de la discriminación hacia la mujer y cómo ha ido evolucionando este tema. A partir del convenio de 1979, partimos de ahí, que es un gran logro, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, contra la mujer, que en este momento se denomina con las siglas CEDEA. ¿Qué dice esta convención? Dice que existe una igualdad entre el hombre y la mujer en materias tales como la participación en vida política, social, económica y cultural, el acceso a la alimentación, a la salud, a la enseñanza, a la capacitación y a las oportunidades de empleo y en general a la satisfacción de otras necesidades.
El artículo 3 es un artículo muy importante, ya que establece la obligación en cabeza de los estados, donde el Estado debe empoderarse y debe empezar a hacer con un carácter legislativo, es decir, poder entonces presentar proyectos de ley con miras a la creación de leyes que protejan la igualdad en términos de género. En 1994 surge la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en adelante Convención de Belén do Pará. Esta convención básicamente fue realizada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y donde habla sobre que se debe tener una vida libre fuera de violencia contra las mujeres. ¿Qué entiende la convención a nivel de violencia contra la mujer? Es toda violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y esto es muy importante, porque empiezan a lo largo, los países empiezan a crear legislación correspondiente solamente al ámbito privado en términos de violencia. Entonces se habla solamente de la violencia en la parte doméstica. Y lo que dice la convención es en tanto que no solamente debe ser en el ámbito privado, ¿sí?, en el hogar, sino que se debe crear unos lazos más largos como es en el ámbito público. ¿Qué tipo de violencias existen? Las violencias anteriormente se entendía solamente como la violencia física. Si veían a una mujer con un golpe, pues dicen, sí, fue golpeada, existe una violencia por parte del hombre hacia ella. Pero actualmente, sí, con fortalecimiento de normatividad internacional y la interna, y muy arraigada con la Ley 1448 en temas de víctimas, ya se viera con muchísimo más apego el tema de la violencia, no solamente física, sino que una violencia que duele muchísimo más que la violencia psicológica. ¿Y qué dice sobre esta violencia física? Que tenga física o psicológica o sexual, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, existe violencia. El otro, que tenga lugar dentro de la comunidad, ya se va de la esfera de lo doméstico y entra allá a la parte de interrelación de la mujer con la comunidad. Igualmente que sea perpetrado, tolerado por el Estado, sus agentes, pues se entiende que hay mayor vulnerabilidad cuando los Estados son los que toleran y no hay unos mecanismos de acceso a la justicia fuertes para poder salvaguardar a la mujer. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, ¿qué quiere decir esto? Incluye básicamente el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, el derecho a la mujer a ser valorada y educada libre de todo tipo de patrones de discriminación, estereotipos y prácticas sociales culturales basados en conceptos de inferioridad. Acá les coloco el derecho de toda mujer a una vida libre, básicamente encuadra en dos aspectos: a que sea libre de toda forma de discriminación, que no sea discriminada por ningún tipo de índole, ni comunidad, ni individuo; el derecho a la mujer a ser valorada, educada, libre de patrones de estereotipos, y vivimos en una sociedad colombiana que los estereotipos son los que predominan. Toda la mujer tiene reconocimiento al goce y ejercicio de protección de todos los derechos humanos y a las libertades y a protegerlos. Dentro de estos, de los derechos de la mujer, está el derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida, por lo tanto la mujer también se le debe respetar su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a la igualdad ante toda la ley, ante la ley y de la ley. Esto es muy importante porque uno dice, no, es que existen leyes que hacen respetar, es decir, toda la Constitución política dice que todos somos iguales, pero una cosa es lo que se diga en el papel y otra cosa es lo que se logra materializar en la vida común. En realidad se materializa de que todos somos iguales. Entonces conlleva a que se analice por parte del Estado estrategias que implique la materialización real de la igualdad de la mujer.
El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales. Justicia en Colombia, ¿será que es una justicia rápida, que es una justicia sencilla y que tal vez ahora las otras ponentes nos dirán qué tan fácil es para una mujer que sufre violencia intrafamiliar poder acudir a hacer una denuncia? Como veíamos en el caso introductorio, que es una historia real, qué tan difícil ha sido para ella. ¿Ha interpuesto denuncias? Sí. Hasta ahora se cerraron los casos en el 2001 y absolutamente nada pasó con el papá. El video es la hija, ¿sí? Y el papá tuvo en su hija 5 hijos y era menor de edad. Tantas veces yendo a un hospital público donde una menor de edad iba con su 5.º embarazo y ninguna de las autoridades asumió ni control ni garantía de los derechos de esa mujer menor de edad. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias, el derecho a tener una igualdad de acceso en las funciones públicas de su país y a participar en asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Ahí podemos hablar pues, de la denominada ley de cuotas en el tema de mujeres en Colombia. Poder ejercer libre y plenamente sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, con un total de protección de los derechos consagrados e instrumentos regionales e internacionales de los derechos humanos. ¿Qué ha pasado en los estados? En los estados ha tenido dos enfoques. En los 90 empezaron a hacer las leyes que se denominaban leyes de primera generación, porque eran leyes que protegían a la mujer, pero no eran protegidas, digamos, con sanciones penales, ¿sí? En los 90, igualmente se protegía desde su ámbito doméstico, todavía no se toca el plano de lo público. En el 2005, en los países empiezan ya todo lo que se llama una corriente de las leyes de segunda generación, donde las leyes de segunda generación son aquellas que se regula tanto el ámbito privado y el ámbito público en temas de violencia y protección a la mujer. Tipo penal del feminicidio. En Latinoamérica el feminicidio ha empezado a ser parte de muchas legislaciones a nivel de Latinoamérica. En eso tenemos legislación interna de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Chile, México y Perú tienen actualmente legislación como tipo penal el feminicidio. ¿Qué pasa actualmente en Colombia? Y lo va a explicar de manera más profunda la doctora Bendek. ¿Qué es lo importante en Colombia? Que no es un tipo penal el feminicidio, no está estipulado como un tipo penal, sino que es una agravación dentro del homicidio, el que cometa contra una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces no es un tipo penal como en legislaciones de otros países, sino que es una agravación dentro del tipo penal de homicidio. ¿Cuál es un rol importantísimo en temas de mujeres y en temas de violencia como tal? Es el rol que deben cumplir los movimientos sociales y las organizaciones de mujeres. Digamos, las redes que uno pueda construir, el fortalecimiento de las organizaciones son básicas para la construcción de mejores políticas públicas, de poder hacer legislación que esté bien estructurada. En este entendido, yo creo que hay que fortalecer más la parte desde la academia, el rol que juegan las organizaciones sociales, y por eso es desde la academia una obligación, yo creo que un deber, el trabajar investigación y el fortalecimiento de estas organizaciones para que puedan ejercer y ejecutar la protección de los derechos de las mujeres. ¿Qué ha pasado aquí y cuál es el tema interesante a nivel de movimientos sociales? Aquí algo interesante y es a partir de la academia, que cómo es el rol que juegan también las clínicas jurídicas, como lo hace las clínicas jurídicas, que es como el GAPI. ¿Qué hacen? Hacen litigio estratégico y es importantísimo. Clínicas como Clínicas del Perú, Clínicas de Bolivia y Clínicas de México han tenido un notable surgimiento a nivel de protección del tema de mujeres. ¿Y qué se hace? Por ejemplo, litigio estratégico. Entonces el litigio estratégico se coge como emblema un caso hijo, un caso patrón, donde pueda, por medio de este caso, demostrar algunas vulneraciones en temas de derechos de la mujer. Entonces llevan este caso hijo,
¿sí? Hasta a las cortes internas y hasta un rol importante es que lo han llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han ayudado a organizaciones sociales de mujeres y a mujeres que no han podido encontrar justicia interna en el país, han podido asesorar las universidades y clínicas jurídicas para que sean protegidos sus derechos. Es por lo tanto importantísimo el tema de movimientos sociales y el tema de la academia unido a esto. El tema por qué es importante de movimientos, porque en realidad la mujer y la comunidad en general desconoce muchas veces cuáles son los recursos judiciales que tiene y cuáles son los recursos en el marco jurídico, y a través de apoyos como la academia o movimientos sociales pueden hacer un fortalecimiento al acceso a la justicia. Hay unos casos muy interesantes que se han llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso penal Miguel Castro versus Perú, se dio el 25 de noviembre del 2006. Se los dejo anotado para que ustedes, si tienen la inquietud, léanlos. A mí me encantan los casos de la Corte Interamericana porque son historias. Entonces son muy ricas de leer y de entender cómo se ha podido ir adoptando y cómo se han ganado derechos, y que si no se puede lograr la justicia dentro del país, pues existe una entidad como es la Corte Interamericana de Derechos donde también se puede recurrir. Está el caso de la masacre de los 2 R's versus Guatemala, caso de Fernández Ortega y otros México, caso de Rosendo Contú, y pues un caso de la Corte Interamericana emblemático es el campo algodonero versus México, donde por primera vez la Corte Interamericana denomina como delito el feminicidio. Es por eso que este caso de la Corte es tan interesante, porque cataloga que la violencia puede ser por el hecho de ser mujer. Entonces, este es uno de los casos más emblemáticos en tema de feminicidio, el caso del campo algodonero. Estudia a fondo de todas las formas de violencia contra la mujer. Es un estudio que realizó las Naciones Unidas en el 2006, hizo un estudio en varios países mirando el tema de la violencia y se concluyó que sigue existiendo una fuerte implicaciones, ante todo en los países de Sudáfrica y en los países latinoamericanos, en tema de violencia contra la mujer, y es un fenómeno que es complejo, y se desarrolla este estudio mirando cuáles son los países que más han vulnerado temas de derecho a la mujer, y empiezan a regir por medio de este informe una campaña que se llama Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, y es una campaña que sigue vigente hasta el 2015, donde tiene básicamente 3 puntos para fortalecimiento. No más impunidad, quiere decir el tema de acceso a la justicia es básico en temas de violencia contra la mujer. Ni una más. Es decir, ya no es solamente si yo sé de algún caso, el tema de la denuncia como tal, la responsabilidad es de todos y todas. Aquí en esta campaña no solamente la responsabilidad es por parte de las mujeres, ¿sí?, o de las niñas, sino que es en la comunidad en general, tanto hombres como mujeres debemos tener la responsabilidad de que no existan más actos de violencia. Colombia y la mujer y el conflicto. ¿Por qué entonces el tema de la mujer y la violencia de la mujer en Colombia es tan importante? Porque vivimos en un contexto colombiano que es un contexto de conflicto armado. Y dentro de este contexto, pues tenemos una situación de doble vulnerabilidad de las mujeres. Es por tanto que Colombia debe ser muchísimo más rígido y muchísimo más complejas el tema de políticas públicas para la protección de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. Aquí el auto 098 de 2013 dice que el agravamiento de la situación de riesgo de las mujeres se ha incrementado cuantitativamente el número de mujeres víctimas de actos de violencia y por lo tanto se deben diseñar programas que fortalezcan la protección de las mujeres, y colocó como punto interesante y articulador de todo el tema de políticas es el tema de la participación. Si solamente por un lado
el gobierno es el que hace las políticas y no hay participación de las mujeres, que verdaderamente son las que sufren, las que entienden la situación. Igualmente la participación de los órganos de control para el diseño, verdaderamente es indispensable la participación de todos los actores. La ley 1227, que más adelante una de las ponentes va a profundizar sobre el tema, pues como lo decíamos al inicio del video, es una ley que uno puede estar pues relativamente contenta, la 1257 del 2008, donde contempla todos los derechos de las mujeres a la integridad física, sexual, psicológica y al derecho a la salud y demás, atención psíquica y demás, pero lo importante va cómo se materializa y cómo se protege y cómo se hace realidad esta ley, y allí es donde todos nosotros pues tenemos que empezar a ser responsables. ¿Dónde se da la mayor tasa de feminicidio? Dentro de un estudio que se realizó por las Naciones Unidas en el 2011, nosotros ocupamos Colombia el número 10, el puesto número 10 en la mayor tasa de feminicidio. Estamos en el ranking de los 12 países que tienen mayor tasa de feminicidio a nivel mundial, y se encuentra El Salvador como el país número 1 en temas de feminicidio. Tenemos países latinoamericanos en ese top 12, tenemos a Guatemala, tenemos a Honduras y tenemos a Bolivia, y a otros países como Rusia que también están incluidos ahí, pero nos llama mucho la atención que una gran mayoría de los países centroamericanos son los que sufren temas de violencia en mayor nivel, y Colombia, pues no despreciable puesto del 10º puesto a nivel de mayor tasa de feminicidio, lo que hace un fenómeno interesante de estudio en Colombia, en la academia, control por parte de los órganos y del gobierno. Estas cifras nos ponen entonces a ver que es un fenómeno que en realidad sí afecta a la sociedad colombiana. ¿Cuál es la recomendación? Una recomendación ante el tema de violencia es capacitar y sensibilizar a los generadores de justicia. Creo que no solamente va en una vía que es, bueno, este es un espacio que está abierto a ustedes, a las mujeres y organizaciones y personas también que trabajan con tema de mujeres, pero algo interesante y más importante aún es capacitar a aquellos que administran la justicia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que empezar a manejar el tema de la materia en género, el tema del derecho al acceso a la justicia de las mujeres. ¿En qué consiste eso? Por ejemplo, las comisarías de familia, el tema de los jueces, el tema de los jueces de paz también. Es importante que entiendan cuál es el enfoque de género que se le debe dar y capacitarlos a ellos, porque en realidad ellos son los que están más cerca de la problemática. Y el otro, pues investigaciones desde la academia para el fortalecimiento de esta parte de género y el tratamiento pues de la violencia de la mujer. Aquí termina la introducción, doy paso entonces a la doctora Ana Sofía Vendek. Ella es abogada, conciliadora y especialista en Derecho Penal y el área de Criminología. Litigante y con inclinación hacia la docencia, actualmente es estudiante de la maestría en Derecho Público en la Universidad ICESI, asesora en Derecho Penal en el Consultorio Jurídico de la Universidad, inclinación proponente por la docencia, ha dictado cursos en la Universidad de Javeriana, tiene una publicación Discriminación de Género a la hora de juzgar crímenes pasionales, revista Pasa la Voz. Le damos la bienvenida entonces a Ana Sofía Vendek. Muy buenas tardes. Pues con esa introducción que hace Paula, quiero agradecerle a la doctora Cerón por la invitación, me parece un tema supremamente interesante y de hecho como abogada defensora, también en la Defensoría Militar, he tenido la oportunidad de defender hombres por sus conductas criminales. Cuando uno se dedica a defender la gente que ha sido acusada de un delito, así no sea el área de uno, necesariamente tiene que untarse de temas de biología, de temas de antropología, de temas de psicología, psiquiatría y demás, y por eso van a poder notar en mi exposición temas a ese respecto, que sería muy osado de mi parte llamarme experta,
pero necesariamente hay que incluirlos a la hora de explicar los comportamientos violentos en contra de las mujeres. Entonces, con esa introducción voy a poner pues la presentación. Me disculpan un momentico. No es culpa mía. Ok, bueno. La violencia en contra de la mujer ha sido un flagelo que ha azotado nuestra sociedad desde siempre, no es un fenómeno nuevo. Este fenómeno ha sido acentuado por la religión, por el cristianismo y por el miedo a la feminidad y a todo este tema que siempre ha contenido el concepto de la tentación y el pecado. La otra razón histórica que ha determinado la intensidad de este flagelo de la violencia en contra de las mujeres es económica y el concepto de propiedad privada y la monogamia femenina como modelo económico. La cultura y este tipo de crianza machista se deriva de estas preconcepciones y ha ayudado a que esta concepción machista se haya enraizado tanto en nuestra cultura. Para poder hablar de temas de violencia intrafamiliar y de temas de violencia en contra de la mujer y de feminicidio, como les dije al principio, tenemos que hablar del comportamiento agresivo en general y de qué consiste la violencia, y tenemos que hablar de también todos estos temas. Empecemos definiendo por qué el ser humano está predeterminado por la naturaleza para ser agresivo. Los comportamientos, no solo el agresivo, sino todos, están determinados por tres factores fundamentales: el instinto, las emociones y la motivación. Cuando los seres humanos nos hablan de instinto, siempre lo asociamos con las cosas primarias, lo asociamos siempre con nuestra parte animal, con nuestra parte primitiva. Ese es como el concepto común que se tiene de instinto. Pero resulta que instinto también tiene un concepto más formal y más amplio que supera esa concepción común, porque es que resulta que el instinto también influye en comportamientos que están diseñados para la misma supervivencia, respirar, alimentarse, reproducirse, defenderse. Todos este tipo de predeterminaciones naturales que tenemos como seres humanos influyen en nuestro comportamiento. Las emociones, que son las que desencadenan estos instintos y estas actuaciones, son las percepciones individuales que cada uno tiene de los fenómenos externos que activan estos instintos y se relacionan siempre, están intermedias entre el instinto y la motivación, porque es que las emociones y lo que nos genera una respuesta corporal está determinada también por la motivación que tenemos hacia asumir cierta conducta. En la parte de la motivación es donde podemos distinguir claramente la influencia de los comportamientos aprendidos. Entonces ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que un comportamiento no solo puede justificarse en nuestro instinto y en nuestras respuestas emocionales, sino que la mayoría de comportamientos son aprendidos y son motivados por la cultura y las preconcepciones que tengamos. Resulta que en el derecho y en las leyes
se ha tenido en cuenta que un comportamiento que vulnere la integridad o la vida de una persona se toma como un comportamiento desviado. Y estamos acostumbrados a juzgar y a castigar estos comportamientos que nuestra propia cultura no toma como aceptables. Y tenemos que distinguir entre lo que es la violencia y lo que es ya el feminicidio en sí, a pesar de que se relacionan directamente. La violencia intrafamiliar en Colombia se tiene como un tipo penal que incluye a todos los miembros de la familia. La violencia y lesionar a las personas que hacen parte de nuestro núcleo familiar. No se distingue cuando es en contra de la mujer dentro de este tipo penal. Uno habla de violencia intrafamiliar que incluye hasta la muchacha del servicio, incluye a los hermanos, incluye a los tíos, incluye a todas estas personas que hacen parte de nuestro entorno familiar. No existe un tipo penal en Colombia que diga violencia intrafamiliar en contra de la mujer o violencia en contra de la esposa. No existe como nomen juris. Sin embargo, los agravantes en contra de los delitos, en contra de la vida y de la integridad física, sí tienen como agravantes el hecho de que sea personas cercanas. La violencia intrafamiliar se da básicamente por 3 factores que se relacionan con lo que decía al principio, que es con la falta de control de los impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente. Esta incapacidad de resolver problemas adecuadamente se tiene precisamente por la falta de entrenamiento que se tiene en la sociedad para controlar las emociones y por esa motivación nociva que se tiene de las faltas socialmente reprochables que cometen las mujeres en contra de sus maridos. De ahí que relacionemos necesariamente la violencia con el feminicidio. Resulta que cada que hay una mujer muerta, la estadística de varios estudios relacionados al respecto demuestran que a las mujeres las matan las personas más cercanas a ellas. Rara vez una mujer muere en manos de un extraño. Una mujer es maltratada y es muerta en manos de sus seres más cercanos, y lo mismo pasa a la inversa, curiosamente. Cuando una mujer se juzga por homicidio, se da uno cuenta que la víctima también es cercana a sí misma. Entonces uno tiene que empezar a tener una perspectiva realista al respecto. Resulta que los varones masculinos de los seres humanos somos primates, y los varones están determinados por la naturaleza para tener, con respecto a la reacción de sus instintos, mayores niveles de testosterona. Entonces los varones sí están un poco más determinados por la naturaleza para ser agresivos. ¿Esto qué implica? Implica que cuando uno juzga a un hombre, cuando uno está defendiendo, acusando o juzgando a un varón por un crimen violento, casi siempre se está cometiendo en contra de otro varón. Entonces la estadística demuestra que los hombres se matan entre ellos y se matan entre extraños. Entonces eso hace el fenómeno del homicida en contra de la mujer un poco más aislado, porque ya hay una motivación distinta a ese comportamiento. Ya no es solo el hecho de estar determinado por la naturaleza para ser un poco más agresivo. Resulta también que las mujeres homicidas, cuando uno se da cuenta de las circunstancias que dan lugar a ese hecho punible, están el 64% de las mujeres que están siendo juzgadas por homicidio han cometido el homicidio durante el ciclo premenstrual. Eso entra también a demostrar que cuando los niveles de estrógeno en el cuerpo de la mujer están más bajos y están más altos los niveles de testosterona, estamos más predispuestas para los actos violentos. Esa es como la explicación natural a este tipo de delitos violentos. El crimen pasional en Colombia, el feminicidio, la muerte de las mujeres en manos de sus conocidos, más comúnmente en manos de sus maridos,